Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En segundos nada más vamos a dar comienzo al nuevo programa de radio, como todos los miércoles, con la conductora, locutora nacional Mara Carrizo, que ya en minutos nada más, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se estarían uniendo. Una tarde soleada, muy agradable, si estás del otro lado, tomando un mate, un café. ¿Por qué no seguir hablando? ¿Qué tal, Moni? ¿Por qué no seguir hablando de estos temas tan importantes? Hoy vamos a continuar con sucesiones, como veníamos hablando, ahí estamos con Mara, a ver si la vamos a invitar a Mara para que ella de comienzo, porque ella hoy conduce. A ver, Mara, vamos a esperar. Los temas de la tecnología, ustedes saben que puede pasar. Mientras tanto, les digo que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace exactamente, son las 16, 17 horas con unos minutitos más. Mara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente. Muy bien, nosotros aquí ya preparándonos entonces para dar comienzo al programa, si te parece, ya comenzamos de forma oficial ya la transmisión de este nuevo encuentro que comenzamos a través de esta red de Instagram con la doctora Amalia Fensore y a partir de este momento, como todos los miércoles, marcamos el comienzo de este programa Haciendo Radio en Vivo en Instagram. Soy Mara Carrizo de la provincia de San Juan y nos unimos a través de este encuentro con la doctora Amalia Fensore, ella de la provincia de Buenos Aires, es abogada, especialista en sociedades, empresas y en todo tipo de resolución de conflictos. Es docente de la UBA y también de otras instituciones, es conferencista y escritora. Muy buenas tardes, Amalia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos nuevamente. Acá te informo, bueno, para aquellos que se incorporan hoy, que hoy nos ven como todos los miércoles a las 17 horas, te cuento que acá es una tarde preciosa, soleada, y decía que está apto para que toda persona que esté en su casa, tomando un mate, un café, un cortado, porque es una tarde primaveral, pueda escucharnos. No sé allá cómo está en la zona de Cuyo, específicamente San Juan. Bueno, la provincia de San Juan hoy se presenta con un clima similar al de Buenos Aires, con una hermosa temperatura de 24 grados, un cielo soleado, presente con una época que ya nos vamos anticipando a lo que será la época de primavera-verano, ¿no? Nueva temporada que ya está haciéndose presente con el buen clima aquí en Buenos Aires y también en la provincia de San Juan. Bien, Mara, todo tuyo. Muy bien, hoy vamos a continuar con esta segunda parte de sucesiones, actualidad en sucesiones, con todo lo que vos tenés que saber con respecto a este tema. El miércoles pasado estuvimos dando la apertura ya a este tema, hablando sobre cómo se inicia una sucesión, a qué llamamos causante, qué es una herencia precisamente, y sobre también los tipos de sucesiones que hay, a qué se le llama heredero, la clasificación de los herederos, los causales de indignidad, que fueron otro tema sobresaliente del encuentro de la semana anterior, y también el tema de partición. Hoy vamos a retomar nuevamente con la doctora Amalia Fensore este tema que es sucesiones en esta segunda parte y comenzamos con una de estas preguntas. ¿Un hijo adoptado, Amalia, puede heredar? Claro que sí, Mara. Un hijo adoptado decimos que tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo biológico, ¿sí? Muy bien. No hay mucho Y más. bien, cuando hablamos de... Cómica soy, ¿no? O sea, porque me dijiste esa pregunta y yo dije, listo. Pero no, es correcto. O sea, vamos a explicarle también a todos los que nos están escuchando que la semana pasada, Mara, ya habíamos hecho una introducción con todos estos temas que venías aclarando y estuvimos diciendo quiénes eran los herederos forzosos, etcétera. Ahora, justamente cuando vos me preguntás que un hijo adoptado si hereda, por eso te dije tan seco que sí, y que tiene los mismos Claro, derechos que cualquier otro hijo biológico. perfecto. Y cuando hablamos de la sucesión de los ascendientes, ¿a qué nos referimos en este caso? Es interesante, en realidad, siempre yo digo que cuando no tenemos descendientes, es decir,
hijos, ¿sí? Entonces ahí, y tampoco tengo cónyuge en este caso, ¿sí? No tengo, por así decir, un esposo, los que heredan son mis padres, o al revés, si no tengo padres, mis abuelos, ¿sí? A eso me refiero con herederos ascendentes, ¿no? Como bien vemos acá, ascienden mis padres, descienden mis hijos y obviamente a la misma altura mía mi esposo. Al no tener esposo ni tener hijos, heredan mis padres y si mis padres no viven, porque puede pasar, y vos sabés, Mara, que en el estudio han venido con muchos casos donde han fallecido padres, entonces quedan los abuelos, ¿sí? Bien. Y también con respecto a este tema, para ampliar un poco más, ¿el adoptante hereda al hijo adoptado? Claro que sí. Sí, es un tema interesante el que decís, los adoptantes son considerados, por así decir, como ascendientes, ¿no? Como te dije Bien. anteriormente, en lugar de mis padres, ¿sí? Con lo cual, excluyen directamente a los padres de origen. ¿Mm? Y cuando hablamos acá ahora, en otro caso relacionado al cónyuge, ¿cuándo y cuánto es lo que le corresponde heredar al cónyuge? Es un tema interesante porque, bueno, justamente cuando uno contrae matrimonio, Mara, ya sea matrimonio hombre y mujer o igualitario, vos sabés que con la Sí. reforma del Código Civil y Comercial de la Nación también podemos contraer matrimonio, dos mujeres o dos hombres. Entonces, cuando vos me decís cuándo y cómo hereda el cónyuge, entendiéndose del mismo o ambos sexos, eh, si heredan los descendientes, es decir, mis hijos, ¿sí? Porque puedo Sí. tener hijos, entonces el cónyuge tiene digamos, en la herencia la parte exactamente igual que un hijo, ¿sí? O sea, si tengo hijos, va a heredar igual que un hijo, ¿sí? Ahora, pero no va a heredar, ¿sí? La parte en el caso de que estemos hablando de que haya división de bienes gananciales. Es decir, Ajá. con la mitad de los gananciales, ¿sí? Va a heredarlos y no va a heredar la otra mitad, en el caso, como bien te dije, si hay un hijo. Si no hubiera hijos, hereda todo, ¿sí? Si yo no tengo hijos, hereda todo el cónyuge, pues es un heredero forzoso. Ahora, si no tengo hijos ni padres, vamos al supuesto anterior donde heredan los, mejor dicho, si no tengo hijos ni cónyuge, heredan mis padres o abuelos si no hay padres. Pero si no, decimos esto, hereda el cónyuge en igual porción que el hijo, y si no tengo hijos, hereda en la totalidad, en el caso que yo me muera, ¿no? Ahora, ¿cuándo aparecen los ascendientes? Bueno, en el supuesto anterior, al no haber cónyuge, ni tampoco, o sea, ni esposos, supongamos, ni Sí. hijos, ahí heredarían mis padres o en su defecto los padres de mis padres, ¿sí? Bien, Amalia, ¿qué significa un matrimonio in extremis? Bien, es un tema interesante el que vos anunciás en esta pregunta, porque es un matrimonio que se contrae más que nada cuando obviamente uno está en los últimos días y en una situación crítica de salud. Ah, Entonces está la típica que suponte algún cónyuge o alguna pareja pícara que quiera justamente casarse para heredar, entonces contrae matrimonio, pero si se da en el lapso de 30 días de haberse casado, ¿sí? Y tenía esta característica de la enfermedad, una enfermedad suponte grave, ¿sí? Y se muere, en ese caso no va a heredar, porque se dice justamente que hubo una picardía al contraer ese matrimonio. Por eso, obviamente, se llama así, matrimonio in extremis, cuando se contrae en un lapso de 30 días, que esa persona está en estado de situación crítica de salud y fallece, ¿sí? Ahí obviamente no hereda, salvo que antes de casarse hubieran convivido, entonces ahí es distinto, porque vos decís, bueno, fue pareja, hace ya, saludamos a todos, hace ya mucho tiempo, o mínimo 2 años, entonces, bueno, no llegaron a casarse por temas de la vida, pero no es distinto a que te diga que nunca convivieron y de repente se casan para heredar, ¿sí? bien. En este caso, el tema de la convivencia debe ser en el mismo domicilio que la persona que fallece, en este caso, ¿verdad?
Y exactamente, tienen que acreditar que han convivido bastante tiempo juntos, o más que nada el último tiempo, en el mismo domicilio, ¿sí? Porque si no ya sería en casas separadas y no me sirve. La convivencia se prueba en el mismo domicilio y obviamente en el último domicilio del causante. Perfecto. En otro de los temas también con esto de sucesiones, que hoy tenemos esta segunda parte, le invitamos a toda la gente que se quiera ir sumando con alguna consulta a que lo haga a través de nuestra red de contacto que vamos manteniendo con la doctora Amalia Fensore, y en este caso saludamos al abogado Romero, que se ha unido también a esta transmisión, a Luciano, a Dayana Echegaray, y también saludamos a quienes van sumándose de a poco como Centro del Dolor, que se ha unido, a JLF Peluquerías, también a Politano y a Jorge. A ellos agradecidos entonces por sus mensajes a través de nuestro contacto. Continuamos en este programa que realizamos con la doctora Amalia Fensore, ella desde Buenos Aires, quien les habla desde la provincia de San Juan. Seguimos con esta segunda parte de sucesiones, y otra de las consultas, Amalia, es sobre el tema del cónyuge divorciado. Hay muchos divorcios, hoy por hoy, no hay buena convivencia, se decide llegar al divorcio. ¿Y qué sucede en el caso del cónyuge divorciado? ¿Hereda al otro? Me tentaste con esto que dijiste que en pandemia hay muchos divorcios. Es tapa, quizás, o de un flyer, para así decir, de otras futuras charlas, porque es verdad, lo que has dicho, y hago acá un paréntesis, hay muchos divorcios ahora en la época de pandemia, más que nada porque lo que no hay es tolerancia, ¿sí? Pero obviamente es un tema para hablar más adelante. Ahora vos me preguntaste, para volver acá, aclaramos que estamos hablando de sucesiones, me preguntaste si el cónyuge divorciado, ¿sí?, hereda. Bueno, no, si no hereda. El divorcio, esta separación de hechos, separación de bienes, separación de todo lo que, bueno, compartieron durante la institución del matrimonio, ¿sí? Una vez que se realiza y se inscribe, ¿sí?, se registra como tal. Y aquí en la provincia de San Juan, uniendo a todo el territorio nacional. Ahora sí, Amalia, retomamos nuevamente la consulta. Bueno, son temas de conexión. Bueno, sé que quedé con, la verdad que hubo un divorcio recién, entre ambas. A ver, hasta ahí hemos quedado, no sé cuál fue la última parte, dónde se cortó. Retomamos nuevamente y hacemos un pequeño resumen. Estamos con la doctora María Fensore, estamos hablando sobre sucesiones y preguntábamos recién sobre el cónyuge, si el cónyuge divorciado, una vez que ya se produce el divorcio, puede acceder a la herencia. Ahora bien, ahora sí, porque ahora espero que se escuche mi respuesta. No, una vez que se divorcian, que dejan de compartir determinados bienes, ambos cónyuges, y hay sentencia firme de divorcio, es decir, inscripta en el registro de civil de las capacidades de las personas, obviamente no se hereda, ¿sí? Porque ya hubo una separación de bienes y obviamente esto excluye el derecho hereditario entre ambos cónyuges. Muy bien. ¿Y qué es la sucesión de los colaterales? ¿A qué nos referimos? Bien, buen tema, porque fíjate que cuando hoy empezamos la charla, comentábamos siempre, y te habrá sonado, que yo hablaba de herederos forzosos y hablaba siempre de mi cónyuge, ¿sí? De mis hijos, descendientes o ascendientes de mis padres si no tengo ni cónyuge ni hijos. Bueno, los colaterales son, por ejemplo, un hermano, un sobrino, son aquellos que no son forzosos, ¿sí? Porque no son padres, no son hijos, no son abuelos,
ni son obviamente cónyuges. Entonces, en ese caso, si yo no tengo ni hijos, igual barra descendientes, no tengo ni ascendientes, igual barra padres o abuelos, y no tengo esposo, cónyuge o esposa, entonces ahí puede heredar o va a heredar un heredero colateral. Por ejemplo, un hermano. Otro ejemplo, un sobrino. Los tíos, ¿sí? Si hay hermanos y sobrinos, los tíos no heredan. Ojo acá. Entonces, solamente heredaría, o sea, si yo tengo un hermano o una hermana o varios y tengo a su vez sobrinos, el tío no va a heredar. Ahora, si no tengo ni hermano ni sobrinos, hereda entonces algún tío. ¿Soy clara? Sí, señora, muy clara. Y cuando surgen estos temas de las herencias, también se escucha que el Estado puede llegar a tener algún tipo, digamos, de derechos sobre una determinada sucesión, por ejemplo. Claro, vos me querés preguntar, calculo, si el Estado en algunas oportunidades hereda en cierta forma, Exacto. Sí, ¿sí? sí. Claro, bueno, sí, obviamente son las llamadas herencias vacantes, que es cuando no tengo herederos ni tampoco constituidos por testamento, por ejemplo, o sea, no tengo ni forzosos, ni colaterales que te mencioné, ni a nadie, suponte una hija, mejor dicho, suponte una amiga que dejo por testamento o un pariente muy lejano. En ese caso, la herencia se considera y se denomina vacante, vacante, justamente no hay nadie, y ahí el juez manda entregar los bienes a quién, al Estado, Ahí. ¿sí? Con lo cual es correcto, ¿sí? Amalia, ¿y puede surgir que después de entregar la herencia al Estado aparezca algún heredero? ¿Tiene algún derecho? ¿Sucede esto? Sí, bueno, también puede surgir, y yo estaba pensando en otro tipo de herencia donde algún heredero puede haber quedado afuera. A ver, quien reclama posteriormente, en cierta forma, su derecho, ¿sí? Porque aparecería después de cuando el juez ordena que los bienes vayan al Estado porque es una herencia vacante, ¿sí? Va a tener que tramitar y pedirlo, ¿sí? Pedir esa herencia, o sea, nada es hola, ¿qué tal? Vengo a heredar. No, tiene que pedirla, se tiene que obviamente analizar si le corresponde o no, y obviamente va a tener en ese caso que aceptar los bienes de la sucesión, aceptarlos. Un tema muy interesante. ¿Por qué te digo aceptarlos y los recalco? Es un tema muy interesante para que hablemos, si querés, con los diferentes tipos de contratos, bueno, en varias entrevistas que hemos tenido, donde justamente la aceptación a veces hace a que se perfeccione tal contrato. Por ejemplo, una donación. Si yo no acepto y dono, no se perfecciona. Bueno, acá lo mismo. Una vez que acepta la herencia, esa persona que le pidió obviamente va a heredar. Pero digamos, hay que probar y ver las causas por las cuales se presenta con posterioridad a que le haya sido asignada, ¿sí? No Muy sé si bien. ahí me Sí, escuchas bien, ¿no? muy clara la explicación y se escucha claramente. Amalia, ¿se puede hacer un testamento sobre el total de la herencia, dejando de lado a los hijos, a los padres o tal vez a los cónyuges? Es un tema importante porque me ha pasado que siempre dicen, bueno, la verdad me llevo re mal con mi cónyuge porque me divorcié, me llevo re mal con X, suponte, familiar. Entonces ahí hacemos un testamento, muchos lo han hecho, y dicen, quiero que herede Mara Carrizo, la totalidad. Pero ¿cuál es Sí. el problema? Que yo no puedo hacer eso, o puede ser observable alguna porción, porque yo nunca puedo afectar la porción de la legítima, o sea, es decir, la porción disponible para los herederos forzosos. ¿Quiénes sean los forzosos? Mi cónyuge, mi esposo, mis hijos, ¿sí? Mis descendientes, o si no tengo nada, mis padres. Si yo no afecto esa porción, obviamente el testamento puedo dar la totalidad. Suponte, en el caso de un tío, ¿sí? Que no tiene ya ningún heredero forzoso, porque no tuvo hijos, porque no tiene los padres vivos, porque no se casó y porque encima un colateral que podía aparecer falleció. Entonces ahí él podría decir que quiere que herede, suponte, tú, ¿sí? Que sos una Sí. amiga de esa persona que falleció, la totalidad. ¿Hay problema ahí? No, ninguno. El problema aparece cuando justamente esa persona hace eso
te da el 100% a vos de la herencia y resulta que él tiene un heredero forzoso colateral. Entonces, no es que a vos no te van a dar nada, te van a dar una porción, pero no mucho más de lo que vos no podés afectar la porción de ese heredero forzoso o colateral. ¿Me seguís ahí más o menos? Sí. Es un Amalia, tema muy interesante, sí, cuando testamentos. ¿de cuánto sería este porcentaje de la porción que le vendría a tocar a la La porción persona? disponible, bien. La porción disponible que le queda siempre a uno por testar, ahora con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, decimos que yo nunca puedo afectar la herencia de mis descendientes, de mis hijos, por lo menos los 2/3 partes, ¿no? Las 2/3 partes, por así decir. Es decir, yo puedo hacer un testamento por el resto, ¿no? 33,3, pero nunca tocando esas 2/3 partes de ese heredero, por ejemplo, forzoso, como puede ser el caso de un hijo, o, por ejemplo, los ascendientes tienen la mitad, con lo cual no puedo pasar la mitad de esa herencia. Y el cónyuge también tiene la mitad, ¿sí? Si yo tengo un heredero que es mi esposo, nunca puedo tocar la mitad que le corresponde por ley. Lo demás lo puedo testar, pero nunca afectar más allá del porcentaje, por si alguno se perdió, nunca puedo yo afectar esa porción o ese personaje, va. Yo soy un personaje. Nunca se puede afectar la porción disponible de lo que es justamente la legítima. Es decir, no tocar la mitad a mi cónyuge que le corresponde por ley, ni las 2/3 partes a mis hijos, ni tampoco a lo que sería mis padres en caso que no tenga hijos. Lo demás sí yo puedo testar. Bien. Amalia, ¿y qué es una sucesión testamentaria? Bueno, tanto que estamos hablando de testamento, aparece esta figura que parece ser muy importante y mucho más mara en nuestros tiempos a partir de lo que es la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, la sucesión testamentaria ha tomado mucha relevancia justamente por esto que hablamos del porcentaje recién, donde han cambiado con el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la parte de testamentos a partir de agosto del 2015. Entonces, una sucesión testamentaria es cuando obviamente aparece esta figura del testamento. Sin testamento, la sucesión va a ser ab intestato. Ab es A, B larga, guión intestato, que hablamos de esto en la primera parte de sucesiones cuando identificamos las clases, que bueno, para aquel que obviamente no tuvo la posibilidad de ver ese programa, que fue el miércoles pasado, lo invitamos a que lo vea tanto en el perfil de Instagram como el tuyo. Pero volviendo al tema, esta sucesión testamentaria, como dice la palabra, es porque aparece la figura de un testamento. Y la ab intestato, AB-intestato, sin testamento, es la que uno inicia, suponte, cuando no hay testamento, inicia, por ejemplo, un hijo o un cónyuge cuando muere la persona, ¿no? Bien, ¿y cuándo podemos decir que un testamento queda nulo? Bueno, es muy importante eso porque aparte, vos sabés, Mara, que me llevaste al inicio de lo que fue la pandemia y la emergencia sanitaria, donde justamente cuando las escribanías estaban cerradas, eh, todo el mundo empezó a decir, bueno, quiero planificar un poco qué pasa si, bueno, me pasa algo, me puedo morir, entonces quería hacer un testamento. Al estar las escribanías cerradas, la única forma era hacerlo de forma hológrafa, es decir, escribirlo. Pero para hacer un testamento no es tan fácil, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que no pase algo donde violes o la ley, donde haya prohibiciones en la ley, que tal es un seguidor, donde también haya defectos de forma, por ejemplo, le falta la fecha o la firma, dos requisitos importantes que no pueden faltar, o que fue hecho obligando a una persona a que obviamente la hostigue en la forma de redactar el testamento, o lo haya hecho una persona incapaz, ¿sí? O sufra alguna limitación en la forma oral escrita, por ejemplo, Parkinson no puede escribir. Bueno, todas estas particularidades, sí puede haber dolo, error en materia legal, todas estas particularidades o supuestos que te estoy diciendo, mejor dicho, hacen que tu testamento sea nulo. Con lo cual es muy importante, Mara, que a la hora de hacer un testamento uno recurra a un profesional porque mínimamente todo debe ser manuscrito, todo tiene que estar fechado y firmado al pie y apenas terminamos un
testamento, y bueno, a veces pasa que hay defectos de forma y la gente piensa que existe, es válido y no lo es. Y no lo es. Entonces, el testamento hológrafo es este que vos recién acabas de hacer mención. Y cuando escuchamos que hay un testamento por acto público, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, es el que hablábamos ante el escribano, por eso te decía, cuando las escribanías al comienzo de la emergencia sanitaria de esta pandemia estaban cerradas, lo que se decía justamente es que uno recurría al escribano antes, o ahora que están abiertas, recurrir para que él, ¿no es cierto?, en su protocolo haga el testamento, lo cual, a ver, está bueno porque este sí no va a ser observable ni va a ser sujeto a pericias en un juicio testamentario. ¿Por qué? Porque ya el escribano está haciendo fe pública de ese instrumento. Es una escritura pública el testamento que hace. Distinto es a que lo haga yo en un papel manuscrito. En ese caso sí va a ser supeditado a pericias para que el juez diga que la persona que lo firmó y esa letra, por ejemplo, era mía. Con lo cual, ¿es válido? Sí. ¿Me ahorro dinero? Sí. Pero también pierdo unos primeros meses en la sucesión porque se designa un perito para que justamente diga que la persona que firmó y escribió era la persona que falleció, igual barra el causante. Muy interesante esa aclaración que acabas de comentar, Amalia. Y también surgen otras consultas que pueden ser, por ejemplo, si se puede revocar o se puede cambiar un testamento. De pronto Sí, claro me que sí. arrepiento de lo que escribí. ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo Claro, modificar? exactamente sí, lo puedes modificar, pero ojo, testamento último, o sea, el modificado, revoca el primero, o sea, no existe nunca el anterior o los anteriores, siempre es válido el último, ¿sí? Ojo acá. Pero lo podés modificar, lo podés revocar, o lo podés, revocar significa anular el anterior y listo, lo rompo y nunca apareció, ¿sí? Ujú. ¿Y qué ocurre si hay dos testamentos, por ejemplo? ¿Puede Bueno, ocurrir ahí es esto? lo que justamente te dije, ¿no? Si hay dos testamentos, el que rige es el último, ¿sí? El último revoca cualquier anterior, ¿sí? Inhabilita el Bien, anterior. ¿Mm? bien. ¿Y qué ocurre si después de hacer un testamento la persona se casa? Mirá qué interesante esta pregunta, ¿no? Sí, Estoy ha soltera y pasado, me caso, ¿qué sucede? sí. Bueno, a ver, el matrimonio, esta institución, ¿sí? Donde, obviamente legal, más que nada, es aquel por el cual revoca cualquier testamento, ¿sí? Porque ya uno Mm. aparece como heredero forzoso, ¿sí? Ha pasado, uno dice no, pero más que nada en aquellas parejas que han querido hacer testamento antes de casarse por algunos problemas legales, y una vez que contraen matrimonio, esto queda sin efecto, porque lo que vale justamente es el matrimonio, ¿no? Bien, bien. Valga esa aclaración importante en este tema. Entonces, saludamos a quienes se van sumando a esta transmisión, a Alejandro, Alejandra, a Isabel también y al que se ha sumado hace un ratito nada más también Lalas Decó, a Nogueira y a Oscar y Fernando que se han sumado a esta transmisión que estamos teniendo con este programa con la doctora Amalia Fensori de todos los miércoles, donde hablamos sobre temas legales. Hoy estamos hablando sobre esta segunda parte del tema de sucesiones. Amalia, ¿qué pasa si se encuentra en la casa del causante un testamento que ha sido destruido? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, a ver, si realmente fue destruido, se rompió, no se puede, diríamos, visualizar el contenido en cierta forma, producto de X motivos, ¿sí? Entonces, obviamente, acá lo que se hace es, se destruye esa obra. No la puedo tomar como válida porque es muy difícil probar lo que dice. Salvo pacto en contrario, esta famosa frase que solemos hablar siempre, más que nada en contratos civiles y comerciales, donde yo te digo que si alguien demuestra lo contrario, o ve justamente que aparece un testamento
¿sí? Donde obviamente puede ayudarme a esta reconstrucción, entonces obviamente ahí no hay problema, pero caso contrario, desaparece, o sea, es como que es imposible hacer un rompecabezas de palabras que no se llegan a visualizar. Correcto. Y cuando escuchamos el término de albacea, ¿a qué nos referimos? Sí, Albacea es una persona, obviamente humana, que es muy importante, ¿sí? Porque Albacea tiene que ver con esto de, se designa en el testamento, ¿sí? Y lo que hace es cumplir la voluntad del testador, es decir, del causante, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, yo voy a venir a inventariar los bienes, ¿sí? A rendir cuentas de todo lo que tenía la persona que falleció. Y eso puede ser designado por la misma persona que falleció, debería hacerlo, suponte puede ser un amigo, etcétera, y bueno, lo que hace es venir a rendir cuentas sobre todo lo que se vea en la materia del juicio testamentario, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es la declaratoria de herederos, Amalia? Wow, yo creo que es lo más importante para cualquier heredero, ¿no? Y de la sucesión. Vos sabés que la sucesión tiene muchas etapas, está todo este proceso que va, que se hace, que se inicia con las partidas de función, se acreditan los bienes, todo hasta que se dicta la declaratoria. Cuando hablamos de la declaratoria de herederos, justamente es la etapa donde uno dice, señor, usted es heredero. Entonces eso es muy importante. Más allá que te falten dos etapas más, una es justamente inscribir la declaratoria y en el medio antes hacer la partición de bienes, etcétera. Pero decimos que es la que dicta el juez y la donde el juez reconoce el carácter de heredero, nada más ni nada menos, en Mara, a quien corresponda, con lo cual es lo más importante del juicio sucesorio, te diría yo, y también a mi gusto. Bien, ahora pasamos a otra parte también importante sobre este tema, que es el momento de hablar sobre el estado de indivisión de las herencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este estado de indivisión? ¿Qué es precisamente? Bueno, a ver, uno sabe que hasta que justamente no se produzca la división de la herencia, o sea, uno declara herederos, como decíamos antes en la pregunta anterior, y a su vez uno después entra en el periodo o fase de partición, donde justamente empiezan a adjudicarse los bienes a los herederos. Hasta que no se adjudique eso, hasta que no esté esta partición de herencia, uno vive en un estado de indivisión de herencia o de indivisión, como me dijiste vos. ¿Por qué? Porque justamente todos los herederos forzosos, suponte cónyuges, padres o mis hijos, nos corresponde la herencia en diferentes proporciones porque así lo dijo el juez. Pero en realidad nadie tiene asignada su porción hasta que no se produzca la división de la herencia. Por eso la indivisión o el estado de indivisión. Es decir, es lo más importante porque empezaría a ser el reparto que debería ser de la herencia y eso pondría fin al estado de indivisión. Una vez que yo adjudico a cada uno, ya no tenemos una indivisión o comunidad hereditaria, ¿sí? Amalia, y por ejemplo, ¿puede suceder que uno de los herederos eh, pueda usar uno o más de los bienes de la sucesión hasta que termine el juicio sucesorio? ¿Puede continuar usando uno o más bienes? A ver, es correcto, me quedé pensando en la anterior, pero te respondo. Sí, 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 pero a ver, ojo acá. Se deben respetar siempre los derechos, ¿sí? Los derechos de los otros. Yo no puedo perjudicar nunca o hacer un desequilibrio entre los herederos, ¿no? Tiene que haber un acuerdo entre los interesados y el juez debe decidir esa cuestión. ¿Eh? El heredero, Mara, usa el bien de la sucesión en forma exclusiva, ¿sí? Y los demás herederos pueden exigirle que se pague una indemnización. Es decir, lo puedo hacer, respondiendo a tu pregunta, pero, ¿sí? Siempre y cuando mantenga un equilibrio y una equidad con el resto de los herederos que comparten la herencia, ¿sí? Por ejemplo, cónyuge con sus hijos, etcétera. Amalia, y retomando
la parte anterior, cuando estamos en este estado de indivisión que vos recién comentabas claramente a qué nos referimos cuando hablamos sobre este tema, ¿qué pueden hacer los herederos cuando están precisamente en esa etapa? Bueno, es una buena pregunta la que haces porque, a ver, por un lado tienen actos de conservación, que es lo que digo yo, ¿no? Cualquiera de los herederos puede tomar, suponte, y conservar bienes de la herencia. Actos de conservación, ¿sí? Puede pagar esos gastos para que se conserven esos bienes, ¿sí? Etcétera. Ahora, si no tienen fondos, porque vos me podés decir, bueno, si no tengo fondos para conservar esos bienes, bueno, se verá justamente cómo se puede obligar al resto para hacer que se mantengan esos bienes en buena conservación. Aparte de los actos de lo que hace a la conservación de la herencia, puedo tener otros actos como son actos de administración y disposición. Esto es muy importante más que nada porque uno va a necesitar siempre lo que es el consentimiento de los herederos para todo acto que quiera hacer. Suponte, alquilar, vender, etcétera. Por eso, hasta que uno no termine esta indivisión hereditaria, este estado de indivisión, siempre el permiso tiene que ser aceptado y otorgado por todos, porque formamos parte de una comunidad. Por eso lo más importante, bien pasa el supuesto, Mara, cuando tenemos un inmueble, esto se ve mucho en las opciones más que nada chicas, y también las grandes, tenemos un inmueble y de repente vemos que como no se vende, no se alquila, todos tenemos que hacer determinados actos. Por ejemplo, lo ponemos en una inmobiliaria, se lo damos en inmobiliaria para que venda o alquila, pero obviamente, ¿qué es lo que pasa acá? Todos necesitamos estar de acuerdo. Ahora, cuando ya se vende, ¿sí? Y se dice que se reparte de acuerdo a los porcentajes que corresponden a cada heredero, cada cual administra y dispone de sus bienes heredados como quiere. Mientras tanto, hasta que no esté esa partición, obviamente estamos en una figura de condominio. Por eso el estado de indivisión, ¿sí? Bien. Amalia, ¿y qué pasa con los frutos de los bienes durante el estado de indivisión? Los frutos, bien, no estaba leyendo ahí que decían, ahí te vas fijando. Bueno, a ver, un tema muy importante es los frutos, ¿no? En la sucesión sabemos que hay bienes, ¿sí? Como te dije yo, puede haber bienes muebles, etcétera, y después tenemos frutos de esos bienes, un tema más jurídico, que bueno, algún profesional que nos está escuchando nos va a seguir, pero por ejemplo, te digo, si hay un departamento alquilado, ¿sí? Los alquileres pasan a aumentar ese dinero en efectivo, ¿sí? En la herencia, tiene que ver con un fruto, uso y goce, con lo cual justamente es importante que esto tome en conocimiento todos los herederos, porque aún acá seguimos con esto de que estamos en la indivisión de la herencia, ¿sí? Y siguiendo con este tema de la indivisión de la herencia, cuando decimos que es forzosa esta indivisión de herencia, ¿a qué nos referimos precisamente aquí? Bien, es una palabra ya confusa de decir, ¿no, Mara? Forzosa, temerosa, pero bueno, el causante hace un testamento, por ejemplo, y puede disponer durante un tiempo de la herencia, pero no se divide entre los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente permanecemos aún en este estado de indivisión forzosa, es decir, por ley, hasta que no esté la declaratoria, tenemos una indivisión, no podemos dividir. Se divide y se hace la partición de la herencia una vez que el juez nos declara a vos y a mí, por ejemplo, como herederos, ¿sí? A ver, el tiempo puede ser hasta 10 años y mucho más. Hay gente que quedó en este periodo de división de herencia, les digo, casi toda la vida, porque no se ponen de acuerdo y obviamente si alguien está en desacuerdo no podemos avanzar, lamentablemente. Hay sucesiones muy conflictivas, habrás escuchado casos también, y bueno, en ese caso, obviamente, lo único que nos queda es pedir que se divida, que se haga la partición, ¿no es cierto? Por ejemplo, de un bien determinado, pero a ver, se puede hacer la partición, escribimos de partición hereditaria, pero en cierta forma, hasta que no se pongan de acuerdo, no vamos a poder vender. Porque ¿quién te va a comprar la mitad tuya y otra persona va a vivir en la otra mitad de la casa, por ejemplo? Es algo insólito. Sí. O sea, realmente uno se ríe, estas cosas pasan,
y bueno, son las sucesiones más controvertidas, por así decirlo. La verdad que sí, es todo un tema este de sucesiones el que estamos compartiendo a través ¿En de serio? este espacio, sí, y también Como el nos de escribe, divorcio sí, son que complejas, bastante mencionaste antes. complejas, sí. Amalia, ¿y los herederos pueden llegar a decidir no dividir la herencia? Claro, sí, 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 justamente sí. Sí, a ver, se pueden poner de acuerdo de que no se divida por un plazo, suponte, máximo de 10 años, pero cuando se vence el plazo que establecen, obviamente, o lo renuevan, ¿sí? O van a tener que decir, señores, dividimos, ¿sí? Pero sí, 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 obviamente tiene que haber causas justificadas, no es que voy no a dividir Claro. esa herencia porque se me antoja, así hablando vulgarmente para aquella persona que me está escuchando y que no tiene por qué saber de derecho, ¿sí? Hay diferentes tipos de herederos y en este caso, ¿qué pasa si hay herederos que son incapaces? ¿Cómo se procede en ese caso? Es una buena pregunta, además es una pregunta no solamente buena, sino Mara, también un tema delicado, porque puede pasar que uno tenga herederos incapaces, ¿sí? Un hijo, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando hay herederos que son incapaces, el convenio que se hace siempre es con los representantes legales. Si una persona es incapaz, ¿sí? Suponte, porque es menor y tiene un problema de discapacidad, etcétera, entonces, primero hay que buscar a su representante legal. Toda persona incapaz, declarada por el juez, estamos hablando, ¿no? No un Correcto. incapaz, ¿viste? Cuando uno habla vulgarmente y dice esta persona es incapaz. No, un incapaz declarado en sentencia firme por un juez, uno va a hablar con el representante legal, ¿sí? Y obviamente que heredan, ¿sí? Pero bueno, hay que relacionar todo con esta sentencia de incapacidad y hablar y hacer mención o un convenio con el representante legal, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso de los derechos del cónyuge del causante con respecto a la división de la herencia? Bien, o sea, si tenemos en la herencia que existe, por ejemplo, un establecimiento comercial, por ejemplo, un local, ¿sí? Una Sí, peluquería, o agrícola, ganadero, lo que vos quieras, Mara, el cónyuge que adquirió ese establecimiento, ¿sí? Ese local, esa peluquería, lo que sea, obviamente, o mejor dicho, que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluya en la partición, ¿no? Porque obviamente lo que se está hablando acá es que lo estaría perjudicando, ¿sí? Pero más que nada se da cuando hay un tema comercial, ¿sí? Empresarial también, ¿por qué no? Que lo perjudicaría al otro cónyuge. bien. Y justamente relacionado con este tema comercial, ¿quién administra un establecimiento comercial durante la indivisión pedida por el cónyuge que sobrevive? Bueno, la administra justamente el cónyuge sobreviviente. Pero en relación eso te respondo a esta pregunta, ¿no? Pero en Sí. relación a la pregunta anterior, Mara, donde vos me decías, bueno, obviamente que el derecho, tiene el mismo derecho el cónyuge o el esposo que participa activamente en la explotación del establecimiento que el otro que no, ¿sí? Obviamente que van a tener que ponerse de acuerdo, porque este periodo o esta etapa de infección hereditaria no se puede extender a lo largo de la vida, ¿sí? Bien, saludamos a Sexto Sentido que se ha sumado a nuestra transmisión, también a Christopher, que también dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a todos los que van dejando sus mensajes y se van uniendo a esta transmisión de Haciendo Radio en Vivo con la doctora Amalia Fensore desde la provincia de Buenos Aires, quien les habla Mara Carrizo desde la provincia de San Juan. Hoy con nuestro tema de sucesiones, ya prácticamente en los minutos finales que tenemos, continuamos con esta segunda parte de sucesiones y la otra pregunta que tenemos, Amalia, para esta tarde es, ¿qué derechos tiene el cónyuge del causante sobre el hogar conyugal? Bien.
Vos igual, Mara, andame diciendo, porque estos temas dan para mucho, y si ves que el tiempo en Instagram es tirano, me avisás y podemos continuar, porque es largo, sucesiones, de hecho nos pasó la vez Sí. pasada, estamos en la segunda parte. Bueno, a ver, tu pregunta respecto a qué derechos tiene el cónyuge, diríamos, del causante, sobre el hogar conyugal, ¿no es cierto? Decimos que, bueno, a ver, el cónyuge puede oponerse a que la vivienda construida, ¿sí? O comprada con bienes gananciales sea incluida en la partición, mientras no, mientras él sobreviva, ¿no? Porque obviamente si uno sobrevive al otro, uno puede decir, bueno, acá yo sigo viviendo. Ahora, los herederos solo van a poder oponerse, Mara, si el cónyuge sobreviviente tiene bienes que le permiten tener otra vivienda suficiente. A ver, suponte que esta persona heredó, pero puede, digamos, vivir en otro lugar porque le sobran bienes, entonces ahí uno puede decir que no se mantenga esa indivisión hereditaria. Caso contrario sería justamente cuando fuera su único hogar conyugal, donde ahí sí obviamente se puede mantener y seguir la indivisión hereditaria. Siempre Amalia, comprobándolo, sí. causas, etc. Sí, Amalia, 5 minutos creo, ¿no? sí, todavía Ah, tenemos unos minutos más, así que continuamos con otra de las preguntas y está relacionada precisamente con qué derechos tiene un heredero que está trabajando, que trabaja en la empresa del causante. es muy importante esa pregunta, creo que más que nada en materia laboral. Bueno, ese heredero, ¿sí? Puede oponerse a la partición, es decir, a que uno mantenga esta indivisión hereditaria, si antes de la muerte del que falleció, es decir, igual barra el causante, ¿sí? Participaba activamente en la explotación de la empresa, ¿sí? Caso contrario, no, Mara. Muy interesante esa pregunta. Y también otro de los temas que van llegando con este tema de sucesiones está relacionado directamente con el tema de acreedores, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que recibimos de esta herencia, pero no tan solo son cosas positivas a veces en cuanto a bienes y demás, también está el tema de los acreedores. ¿Qué pasa con los acreedores mientras dura el estado de indivisión de una herencia? Bueno, es un tema importante, más que nada que los acreedores de esos herederos, ¿sí? No pueden ejecutar, por así decir, los bienes de la herencia, ¿sí? No pueden cobrar, para así decir, sus Ajá. créditos, ¿sí? De lo que gana el heredero por la explotación de esos bienes, ¿sí? En cambio, los acreedores del causante, o sea, la persona que falleció, puede cobrar sus créditos sobre esos bienes indivisos y la indivisión forzosa, ¿sí? De bienes registrables debe ser inscrita en los registros correspondientes, ¿no? Porque obviamente por X motivo no se realiza la indivisión de la herencia. Amalia, y nos comentabas en la primera parte de nuestro encuentro de hoy sobre el tema de la aceptación de la herencia, ¿no? ¿El heredero está obligado a aceptar una herencia? A ver, no, todo heredero puede aceptar o renunciar, ¿sí? O sea, no es como, por ejemplo, bueno, como todo, ¿no? O sea, vos puedes aceptar determinado contrato, determinado regalo, saliendo de lo jurídico, o podés también renunciar. Bueno, acá pasa lo mismo, puede aceptar la herencia o la puede renunciar. No le interesa, renuncia, ¿sí? ¿Y solo se puede aceptar, por ejemplo, una parte de la herencia? No, 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 no. O sea, aceptar una parte de la herencia implica aceptar toda la herencia. Ojo acá, ¿eh? Se acepta la totalidad de la herencia. Bien, Amalia, nos van a quedar sin lugar a dudas algunas consultas más con respecto a este tema. Ya nuestro Sí, tiempo sí, da está para mucho. casi, sí, está casi finalizando ya, así que yo te agradezco este encuentro y te invito para que la próxima semana continuemos desarrollando ya la parte final y alguna otra consulta que se vaya sumando por parte de nuestros oyentes, si te parece. Sí, cómo no, Mara. Desde ya, para aquellos que no vieron la primera parte de sucesiones, la pueden encontrar en mi canal como en el tuyo. Esta es la segunda parte,
Continuaremos, es verdad, finalizaremos en principio, porque es un tema muy largo, pero trataremos de finalizar sus sesiones para, bueno, cambiar de tema en la próxima semana. Y bueno, si querés podés pasar algún chivo. Mañana creo que estamos con Luciano, ahí no sé si sabés, como siempre, a las 18, continuando con el curso del ABC en la introducción del marketing digital. Exactamente. Bueno, Amalia, mañana vas a estar como moderadora vos, como todas estas otras oportunidades en las cuales a través de este espacio que tiene el licenciado Luciano Corbella, está con estas herramientas que son tan necesarias para toda la implementación de lo que es el marketing digital. Mañana la invitación entonces a partir de la hora 18, ya en conexión con todas las consultas que quieran hacer, porque Luciano está precisamente para poder resolver todas las inquietudes y acompañar a todas aquellas empresas que deseen sumarse y también a las pymes. Así que a no perderse mañana este encuentro con este ABC de todas las herramientas de marketing digital. Y por supuesto ahora ya llegamos a la parte final, Amalia. Así es, Mara. Bueno, un placer estar con vos y bueno, como siempre te espero y nos encontraremos el próximo miércoles a las 17 horas por este mismo canal, ya creo que en primavera, me parece. Comenzando una nueva etapa, primavera-verano, a partir de la próxima semana, con la doctora Amalia Fensore desde Buenos Aires, Mara Carrizo, juntas, haciendo radio a partir de la hora 17 el próximo miércoles. No se lo pierdan. Chau, chau.